Buenos días, mi nombre es Horacio. Hoy vamos a practicar la lección 25. No sabes cuál es el propósito de nada. No sabes cuál es el propósito de nada. Hagamos una inhalación. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente. Sana dentro mío las memorias dolorosas, las ideas erróneas que me están ocasionando estas envidias hacia mis hermanos. Ayúdamela a saber de otra manera. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias Espíritu Santo, gracias Jesucristo, gracias Dios Creador de todos los multiuniversos. Te amo Espíritu Santo, te amo Jesucristo. Te amo Dios Creador de todos los multiuniversos. Amo al asesino, amo al criminal, amo al ladrón, amo al rico, amo al pobre, amo al feo, amo al bonito. A todos los amo por igual, pero un amor incondicional, sin esperar nada a cambio. Porque si solamente amo al que me ayuda, al que me regala cosas, entonces no estoy amando a Dios, no estoy amando a Jesucristo, porque entonces no vale la pena amar a esas personas que por interés. Tenemos que amar al asesino, amar al que no nos da nada, amar al amarrado. A todos hay que amarlos por igual. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Voy a contarles una historiecita para salirnos del punto de vista. Una vez había un rey como que mandaba una nación, como decir a Estados Unidos, como decir a España. Entonces convocó, hizo una organización de unos eventos a cada
o sea, un representante de cada ciudad, para hacer un concurso del que pintara más parecido a Dios se ganaría un premio. Entonces eso fueron concursantes de Holanda, de España, de Nueva York, de Chicago. Fueron como 50 concursantes. Eso allá organizaron un viajonón de piezas, como decir, en un hospital. Y para cada concursante lo encerraban en una pieza. Entonces cada concursante tenía que hacer el paisaje en la pared allá pintado, como es Dios. Entonces iban pasando el de Nueva York con un viajonón de manteles, pinturas, acuarelas, con un viajonón de equipo para ganarse el premio. Otros iban pasando con esculturas de barro, haciendo a Dios, pues o sea, con barro para hacer a Dios. Otros pasaban con piedra para tallarlo. Otros llevaban madera para tallar la madera para hacer a Dios, pues lo más parecido que se pareciera a Dios. Así sucesivamente iban pasando un viajonón de concursantes. Otro pasó con un ladrillo como de 1 metro cuadrado con un trapo. Entonces empezaron ya el concurso a ver el de Estados Unidos. El rey, pues, que era muy sabio, a ver cuál se ganaba el premio. Cuando entraron a visitar el rey como con 10 o 20 representantes, y fueron a ver, y pintó un paisaje lindo, multicolor, con cascadas, con árboles. Luego fue a otro salón con otro concursante, y fue y vio otro paisaje como una galaxia llena de estrellas y de soles. Otro hizo una escultura en madera como un paisaje, como Jesucristo. Otro concursante, y el rey los iba viendo y se iba encantado de todos esos paisajes, las maravillas. Otro, unos paisajes de yeso, unas esculturas hermosas haciendo. Por último dejaron al que pasó con el ladrillo blanco, con un trapo, que dejaron al más humilde para lo último, ni querían revisarlo, porque ya estaban cansados. Entonces
de pronto entraron a darle la oportunidad, pues a ese otro, el que representaba un pueblo pobre y humilde. Entonces ahí mismo ese señor se lo pasó, fue, el muchacho pues se lo pasó, fue con ese trapo sacándole brillo a ese pedazo de ladrillo de metro por metro, ladrillo blanco, como decir una cerámica, una baldosa blanca. Entonces, cuando llegó el rey y le preguntó que a ver a dónde estaba el arte de él, el pedazo de baldosa estaba en la pared, y cogió y le dijo que se cuadrara al frente de esa baldosa, y le pegó el último retoque, la brilló con un trapo, o sea, le pegó la última limpiada. Entonces el rey se cuadró adelante y se miró y no vio sino una sombra, o sea, la sombra de él mismo, del rey, pero no vio como era de bozo, de barba, sino que vio la sombra ya. Dijo, ese es Dios. O sea, lo hizo a imagen y semejanza de nosotros, pero no en forma, sino en contenido, como que el Espíritu Santo lo hizo un milagro y se vio él mismo ahí. O sea, todos somos Dios, todos somos dioses, y ese se ganó el mejor premio. Claro que Dios está en todas partes. Dios está en las montañas, en el agua, en la arena, en la tierra, en las frutas y en todas las personas. Pero ese rey quiso darle el premio por lo sencillo y se vio él mismo en ese espejo, o sea, en ese pedazo de ladrillo, y ese fue el que se ganó el premio. Muchas gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias. Escuchemos pues la lección 25. No sabe cuál es el propósito de nada. Lección 25. No sé cuál es el propósito de nada. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es su propósito. Ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo, en vez de intentar reforzarlos. Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que solo tienen que ver con tus intereses personales. Pero puesto que no tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada.
Antes de que puedas entender los ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en esos niveles. Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad inmediata. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con él. Y es eso lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido, en vez de considerarlos como buenos o malos, es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa dirección. Hoy se requieren 6 sesiones de práctica, cada una de 2 minutos de duración. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente. Luego mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención, esté lejos o cerca, sea importante o nimia, humana o no humana. Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto así seleccionado, di, por ejemplo, no sé para qué es esa silla. No sé para qué es ese lápiz. No sé para qué es esta mano. Dilo lentamente, sin apartar los ojos del objeto hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. 26. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Seguramente. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios Creador de todo el multiuniverso. Hagamos una respiración. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos paz. Exhalemos envidia. Inhalemos amor. Exhalemos odio. Inhalemos libertad. Exhalemos esclavitud. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. 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 Hermanos, acabo de llenar para con vosotros una nueva misión, y me retiro de este lugar, dejando el puesto al divino visitador, que desea terminar él mismo la referencia de nuestras relaciones. Adiós, hermanos míos, que la gracia os sea provechosa. La pureza de Juan, hermanos míos, es hija de su vida humana y la santidad de su espíritu no hizo sino acrecentarse después de su estada sobre la tierra. La primera condición del apóstol es la firmeza. Juan la llegó tan lejos cuanto lo permitía la naturaleza humana. La muerte de mártir le dio elevación delante de Dios y la cantidad de sus obras lo coloca a la cabeza de los que han albergado entre vosotros. La tierna afección que el apóstol me demostró desde el principio se hizo cada vez más grande y la sorpresa de las personas que vivían con él se convirtió en respeto. El calor penetrante de mi alma fundió el hielo que impedía al alma de Juan de participar del dolor humano, desligando este dolor del principio de justicia para hacerlo resplandecer del don misterioso del hombre para con el hombre, honrando la cualidad de hermanos y llamando a todos los hombres hacia la perfección del espíritu.
encontré a Juan recibiendo su promesa de purificar sus pensamientos con respecto de la fraternidad de los hombres. Le prometí volverlo a ver y me dirigí hacia Jerusalén. Yo contaba ya en Jerusalén con un partido poderoso y devoto, debido más a los trabajos de José de Arimatea que a mis méritos personales. Mi personalidad quedaba resguardada con la de ese hombre influyente, colocado ahí, habríase dicho, para hacer la mitad del camino que se me había trazado. José, que veía en mí un simple reformador de la moral, mucho se asustó cuando le desenvolví mis proyectos de reforma religiosa. Algo pesimista y clarividente, él empleó todos los medios posibles para hacerme renunciar a la mezquina lucha, como decía, de la arcilla en contra del cobre, de un niño en contra de una legión de gigantes. José tuvo en esos momentos de aprensión la visión de mi pasión y de mi muerte y del comportamiento de ese pueblo que en esos momentos era favorable a mis ideas de mejoramiento, pero cuya estúpida ignorancia me definió así como su volubilidad, fundada en sus cambiantes impresiones y en la rusticidad de sus instintos. Me pintó con caracteres de fuego el odio de los sacerdotes, la defección de las personas en quienes confiaba y la ira de los hipócritas desenmascarados. Colocó sobre la balanza, con sano criterio, la vergüenza de una derrota y la tranquila esperanza en el porvenir. Definió, en medio del transporte de su corazón, tanto los tormentos que me esperaban y los celos feroces de mis adversarios, cuanto la paz de una existencia, basada entre la amistad y la virtud. Hizo brillar ante mis ojos la tierna y deliciosa armonía de los goces del alma y les colocó enfrente la fatiga y el desengaño de una tentativa humanamente privada de toda probabilidad de éxito y llena de peligros, sin utilidad y sin gloria. Las abundantes razones y la lógica decidida de mi amigo cayeron ante mi resolución. ¡Ay de mí! Yo empezaba a alejarme de la dulzura, y la aspereza de mi designio daba a mis palabras la dura expresión de la impaciencia y de la altanería. José añadió la piedad a la aflicción y el modo con que sufrió mi mal humor me dejó libre de todo miramiento. Le comuniqué mis aspiraciones, mis propósitos, los signos de mi misión, los inmensos deseos de mi espíritu, las tontas fantasías de la muerte que turbaban mis sueños, y le describí mis expectativas con respecto de la posteridad a la que hacía falta un iniciador que la deslumbrara. Yo encontraba la defensa de la humanidad en la abyección en que la habían sumergido los orgullosos fanáticos. Me levanté para condenar la ley que me condenaba a mí mismo. Mas esta ley perecería para siempre mientras yo recorrería mundos, daría facilidades al progreso, descubriría amplios horizontes y volvería a vivir en el curso de los siglos. Quería la libertad del espíritu. Entregaba mi cuerpo en medio de las maléficas estrecheces de la atmósfera terrestre ciñendo la frente con la corona del martirio, pero habría antes conquistado la doble gloria del legislador y del apóstol. La ley de Moisés decía que los reyes son designados por Dios para gobernar a los hombres. Yo sostendré que la igualdad de los hombres está ordenada por Dios y que el mando supremo pertenece solo a la virtud. La ley de Moisés decía que los hijos pertenecen a los padres, y que la esposa es la esclava del esposo. Yo diré que el espíritu pertenece a Dios, y que el hijo debe abandonar al padre y a la madre antes que infringir los mandamientos de Dios. Yo diré que la esposa es igual al esposo y que no existen esclavos en la familia de Dios. La ley de Moisés decía que los sacrificios de sangre son agradables a Dios. Yo diré: arrojad del templo lo que mancha y ofreced a Dios el corazón de sus hijos. Caminad en medio de las flores del prado, jamás entre la masacre y las llamas. Ofreced a Dios el homenaje de vuestras penas, de vuestros dolores, para serle agradables. Mas no matéis lo que Él ha creado y no profanéis con sacrificios horribles el altar del Dios de paz y de amor. La ley de Moisés decía: no tomes a tu hermano ni su mujer, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenece. Yo diré: partid la mitad con vuestros hermanos de los bienes del Señor. Quien quiera que no haga sacrificio de sí mismo a favor del hermano no entrará en el reino de Dios. El robo y el adulterio son odiosos porque ultrajan la justicia y la caridad. No manifestéis, pues, vuestras inclinaciones, vuestros deseos ilícitos. Arrepentíos en cambio antes que la mirada de un hombre se haya percibido de esta humillación de vuestro espíritu. Practicad
buscad el bien en la sombra, orad con la elevación de vuestros corazones y reconciliaos con vuestros enemigos antes de entrar en la sinagoga. No me hallaba ya en el tiempo de mis tímidos estudios respecto de las necesidades humanas y la naturaleza de mi entusiasmo no se parece a la temeridad de la adolescencia. Mi penetración en el porvenir tomaba su origen en el ardor de mi voluntad. Yo hablaba con una emanación divina y gozaba de un puro éxtasis en las maravillas de la patria celeste. Después volvía a la realidad, más emprendedor, más infatigable, más heroico que antes, por el cumplimiento de mi misión. Mi muerte me parecía útil, huirla me hubiera parecido vergonzoso y vil. ¿Podría acaso olvidarme la posteridad? No, me contestaba una voz íntima, la posteridad tiene necesidad de ti, el porvenir tiene sus esperanzas en la nueva ley. Los vestigios de tu sangre harán brotar virtudes. Yo debo, hermanos míos, demostraros los diferentes efectos de mi pureza que tuvieron por móvil causas diferentes en dos épocas de mi vida. Coloco la primera época dentro del tiempo transcurrido hasta el fallecimiento de mi padre. La pureza de mi juventud era un reflejo de la naturaleza de mi espíritu lanzado hacia el duro cautiverio de la materia. La pureza de mis años viriles fue el fruto de una victoria y la luminosa aureola que me acompaña es la recompensa de esa victoria. Mi muerte de hombre fue la libertad de mi espíritu, y mi elevación fue conquistada en el cuerpo humano. La ley divina es absoluta y el camino de la humanidad, lo mismo que el individual, se cumplen sin desviaciones, dentro de la justicia del Creador. Lleguemos a esta conclusión, hermanos míos, permaneced en la creencia de mi pureza como espíritu antes de su última encarnación. Mas humillaos en cuanto a la dirección de vuestra humanidad, que encamina a todos sus miembros dentro de las mismas condiciones de existencia. Marcha de la humanidad terrestre, tú arrastras en tu rápido movimiento tanto las más bellas flores cuanto las más deformes raíces. Mas, si en este movimiento la flor pierde su perfume, ¿cuánto tiempo se precisa para recuperarlo? Mas si en este movimiento la defectuosa raíz se abre en bellos brotes, cuán dulce rocío le dará fuerzas y la hará crecer en mejor temperatura. Admirable alianza de los espíritus, demostración de la fraternidad, vosotros descubrís la adorable bondad de Dios y explicáis su justicia. A la humanidad terrestre yo venía a darle mi vida de hombre, mis sufrimientos de hombre, mis pensamientos, mis trabajos, mi piedad, mi amor, mas en esta nueva peregrinación de mi espíritu, mi memoria me negaría el apoyo del pasado y mis fuerzas flaquearían a menudo. Como hombre sentirla el aguijón de la carne. Como hombre sufriría debido a la materia, y las afecciones combatidas me pesarían como remordimientos. Como hombre me cansaría de los hombres y sufriría no obstante por el abandono de los hombres, como hombre me llegarían señales de compasión de los espíritus de Dios. Pero nada de ostensible podría darme facultad para desafiar, para cambiar el orden de la naturaleza. Como hombre, en fin, estaría sometido a la ley humana y la justicia de Dios no alteraría, por mí, su inmutabilidad. Hermanos míos, conviene que estéis prevenidos en contra de la infeliz locura de la superstición. Abandonad las culpables ficciones de las pasiones de la época y las tristes enseñanzas del pasado y alegrad vuestro espíritu con el principio absoluto de la fe. Este principio descansa en la eternidad de las leyes naturales y en la perfección de su autor, en la luz llevada por la gracia y en la eficacia de esta luz para el bien general. Haceos dignos de la gracia y trabajad en la luz. Aquellos que os son ahora superiores han trabajado y comprendido. Los que os favorecen tienen aún un deber que llenar, esfuerzos que hacer en común, fuerzas que recabar del seno de la divinidad y honores que merecer. Las ideas de mejoramiento hacen latir siempre el corazón de los grandes espíritus. La ley general de las humanidades es la de marchar hacia adelante, la de los espíritus puros es la de traer la luz a la humanidad. Hermanos míos, la palabra de Jesús está ahí para traeros la luz. La vida canal de Jesús trajo la luz, y los mesías de todos los mundos y de todos los siglos han sido enviados para distribuir la luz. Mas estos mesías encarnados en la materia, hacen causa común con la humanidad a la que deben ayudar, tienen la misma semejanza humana que los demás y nada hay que pueda librarlos de las tendencias propias de esta naturaleza. Haced
pues para todos el mismo fardo de pruebas y la misma debilidad de órganos, la misma delicadeza material y el mismo olvido del pasado en la naturaleza humana. Honrad la justicia de Dios, majestuosa y fuerte en su curso. De la pureza de Jesús hecho hombre no juzguéis en sus manifestaciones contando en su pureza anterior de espíritu, más llegada a comprender la lucha del espíritu perdido en la materia y obligado a someterse a las leyes de dicha materia. En el 5º capítulo, la continuación de esta relación tendrá, por objeto el conocimiento de mis apóstoles y de mi poder como hijo de Dios, título aparatoso y lleno de temeridad, pero rebosando de promesas, el que yo me daba para levantar mi misión y deslumbrar a las masas, título que merecí por mi justa adoración del Padre nuestro. La ley tenía que castigarme como blasfemo, nadie hubiera podido salvarme. Yo lo sabía y las meditaciones respecto de mi muerte formaban mi delicia. Ella llevaba consigo el voluntario sacrificio de las afecciones terrenales, y mi madre, mis hermanos, mis hermanas, se convirtieron para mí en miembros de la familia humana en medio del pensamiento general y fraterno de la unión de las almas. Hermanos míos, os digo volveré dentro de poco. Capítulo y fabla Juan el Bautista. Gracias Espíritu Santo, gracias Jesucristo, gracias Dios Creador de todos los multiuniversos, gracias Jesucristo por tan valiosa información para poder organizar mi mente. Gracias. Gracias por sacarnos a la luz. Gracias. Siete. Creación y comunicación. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación, en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse, e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego siempre responde de ciertas formas específicas a todo lo que percibe como relacionado. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero, y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente, comunicándole su mente,
y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Puesto que sólo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con él y como él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado de ser. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas ¿qué?, ¿cómo? y ¿con quién? Son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que sólo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total, porque el tuyo no lo es. Y Él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados, y se siente solo cuando las mentes que Él creó no se comunican plenamente con Él. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. La revelación no es suficiente, porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios, y Él les devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos y cunde una gran alegría por todo el reino.
Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yo te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Capítulo 5. Curación y plenitud. Introducción. Curar es hacer feliz. Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesucristo. Gracias Dios Creador de todos los multiuniversos. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el macrocosmos y el microcosmos. Gracias Dios. Gracias. 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 Hagamos una respiración. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. ¿Qué es la resurrección? 1. La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es un redespertar o renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo. La aceptación de la expiación en uno mismo. Es el fin de los sueños de aflicción y la jubilosa conciencia del sueño final del Espíritu Santo. Es el reconocimiento de los dones de Dios. Es el sueño en el que el cuerpo opera perfectamente, al no tener otra función que la de ser un medio de comunicación. Es la lección con la que concluye el aprendizaje, pues con ella se consuma y se trasciende. Es la invitación a que Dios dé el paso final. Es el abandono de cualquier otro propósito, cualquier otro interés, cualquier otro deseo o cualquier otro empeño. Es el deseo único de estar con el Padre que tiene su Hijo. 2. La resurrección, al ser la afirmación de la vida, es la negación de la muerte. De esta manera, la forma de pensar del mundo se invierte por completo. Ahora se reconoce que la vida es la salvación, y cualquier clase de dolor o aflicción se percibe como el infierno. Ya no se le teme al amor, sino que se le da jubilosamente la bienvenida. Los ídolos han desaparecido y el recuerdo de Dios brilla en el mundo sin ninguna obstrucción. Se ve la faz de Cristo en toda cosa viviente, y no se mantiene nada en la oscuridad, excluido de la luz del perdón. Ya no quedan pesares sobre la tierra. El júbilo del cielo ha descendido sobre ella. 3. Ahí termina el programa de estudios. De ahí en adelante no habrá necesidad de más instrucciones. La visión ha sido totalmente corregida y todos los errores han sido deshechos. El ataque no tiene sentido y la paz ha llegado. Se ha alcanzado la meta del programa de estudios. Los pensamientos se dirigen hacia el cielo y se apartan del infierno. Todo anhelo queda satisfecho, pues, ¿qué queda ahora? ¿Que no tenga respuesta o que esté incompleto? La última ilusión se extiende sobre el mundo, perdonándolo todo y sustituyendo todo ataque. Se ha logrado la inversión total. No queda nada que contradiga a la palabra de Dios. No hay nada que se oponga a la verdad. Y ahora, por fin, la verdad puede llegar. Cuán pronto vendrá cuando se la invite a entrar y a envolver semejante mundo. 4. Todos los corazones palpitantes se encuentran tranquilos y llenos de gran expectación porque la hora
de lo eterno está por llegar. La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre. Y en su libertad radica el fin del miedo. Ya no quedan en la tierra lugares ocultos que puedan dar refugio a ilusiones enfermizas, a sueños de temor o a percepciones falsas del universo. Todas las cosas se ven en la luz, y en la luz se transforma y se comprende su propósito. Y nosotros, los hijos de Dios, nos levantamos del polvo y contemplamos nuestra perfecta impecabilidad. El canto del cielo se escucha por todo el mundo, a medida que éste es elevado y conducido a la verdad. 5. Ahora no hay distinciones. Las diferencias han desaparecido y el amor se contempla a sí mismo. ¿Qué necesidad hay ahora de otro panorama? ¿Queda algo que la visión pueda llevar a cabo? Ya, hemos visto la faz de Cristo, su impecabilidad y su amor tras toda forma y más allá de todo propósito. Somos santos porque su santidad en verdad nos ha liberado. Y aceptamos su santidad como nuestra, como en efecto lo es. Y seremos eternamente tal como Dios nos creó, y lo único que deseamos es que su voluntad sea la nuestra. Las fantasías de otra voluntad separada desaparecen, pues hemos encontrado unidad de propósito. 6. Estas son las cosas que nos aguardan a todos, pero aún no estamos listos para darles la bienvenida, jubilosamente. Mientras quede una sola mente poseída por sueños de maldad, el pensamiento del infierno será real. Los maestros de Dios tienen como meta despertar las mentes de aquellos que duermen, y ver la visión de la faz de Cristo ocupar el lugar de lo que ellas sueñan. El pensamiento de asesinato es reemplazado por bendiciones. Se abandonan los juicios y se le entregan a aquel cuya función es juzgar. Y en su juicio final se restaura la verdad del Santo Hijo de Dios. Él ha sido redimido, pues ha escuchado la palabra de Dios y ha comprendido su significado. Es libre porque ha permitido que la voz de Dios proclame la verdad. Y todos aquellos a quienes antes pensó crucificar resucitan ahora con él, a su lado, según se prepara con ellos para encontrarse con su Dios. 29. En cuanto a lo demás. 1. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios Creador de todos los multiuniversos. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Ya no falta sino el último capítulo del manual del maestro, el capítulo 29. Yo voy a ir a volvérselos, porque como las lecciones son 365, para cada día una lección. Ustedes practican la lección, como dice la energía de Jesucristo, o sea, Jesucristo. Practican la lección y escuchan la lectura, escuchan la historia de Jesús y escuchan las lecciones. Entonces yo voy a volver a empezar el manual del maestro. Ya se los voy a poner más cortico. En las lecciones se los seguiré colocando más cortico, para que no se nos para que se nos vaya grabando bien en el consciente colectivo, porque cada día se nos va grabando en el consciente colectivo información, y ya después, cuando llegue el renacimiento, no necesitamos de que llegue el renacimiento, sino que en los sueños, cuando nos acostamos a descansar,
el Espíritu Santo nos va mandando las palabras. No juzguemos esas palabras, que esas son mandadas por el Espíritu Santo. Son sabiduría para ir entendiendo. Entonces, con este curso de milagros es un recordatorio. ¿Con qué fin? Porque todos nosotros, antes de la separación que tuvimos con Adán y Eva, todos teníamos este mensaje en el consciente, o sea, en la mente. Todo esto lo sabíamos. Pero cuando nos alejamos de Dios, porque nos fuimos por el libro de la sabiduría, entonces ahí fue donde conocimos dolor y sufrimiento. Pero ese libro de la sabiduría quiere decir es que hace miles de años todos estábamos junticos con todos nuestros hermanos, no teníamos cuerpo, pero no nos hacía falta nada. O sea, vivíamos en armonía, vivíamos en gozo, vivíamos en paz, en dicha. Pero entonces ya empezó Adán y Eva, porque Adán y Eva no fue una sola persona, sino que dicen que Adán y Eva. Pero según Adán y Eva era una raza adámica, o sea, como decir, un grupo de personas empezaron con una sola persona o una sola mente empezó a juzgar. Y como el pensamiento crea la realidad, entonces empezó esa mente a hacer juicios, o sea, esa raza adámica. Empezaron a juzgar, empezaron a desviarse por otro camino. Ellos querían ser como Dios, entonces buscaron otro camino y Dios no movió ningún dedo, porque si él podía dar una orden para que lo siguieran a él solamente, pero no, porque entonces ya decían, pues como no hay sino una sola, uno escoge una sola sabiduría, no hay que elegir más nada. Entonces por eso dejó el libre albedrío, que eligiéramos el dolor, la tristeza, la paz, todas esas cosas. Pero entonces ya nosotros nos fuimos separando, nos fuimos alejando. Entonces ya ahí empezó esa raza a juzgar que Jesucristo los había echado del paraíso terrenal. Empezaron a hacer juicios, empezaron a calumniar. Entonces el pensamiento crea la realidad. Entonces eso los fue alejando de Dios. Se sintieron separados. Ahí fue donde empezó la escasez, la separación y la muerte. Pero fue por la idea mental que cogieron ellos por los juicios. Pero Dios no nos abandonó. Dios siempre, Él ha estado con nosotros a toda hora. Él en ningún momento se nos ha separado de nosotros. Porque tanto es, Dios nos hizo inmortales para toda la eternidad. Donde Él no nos hubiera hecho
inmortales. Él nos hizo imagen y semejanza de Él, pero en contenido, no en forma, para toda la eternidad. Él no nos abandonó, sino que nosotros mismos nos alejamos de Él en esa separación, y ahí es donde se viene desencadenando todas estas ilusiones irreales, sueños ilusorios, porque todo es creado por la mente. Ya ellos, con su sabiduría, pero del ego, empezaron a fabricar máquinas, a empezar a fabricar para tener su propia realidad. Y hasta aquí vamos todavía con este sueño. Hace miles de años que estamos separados, pero entonces ya por eso ya toda esta sabiduría la tenía escrita para darnos este mensaje a todos nosotros, para poder que dejemos esas creencias del pasado, todas esas ilusiones, todos esos egos, y regresar con Dios. Pero Dios Él no nos abandonó, Él siempre ha estado con nosotros. Nosotros mismos son los que nos separamos. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias Dios, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias.